Está apagado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Yo solo sé que soy joven. Hola joven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos encantados de que estés con nosotros. Como si te das cuenta, hoy estamos solos, pero vamos a tener una plática íntima. Y bueno, estamos de blanco, verde y rojo. Dije toda la bandera. Dije toda la bandera distorsionada. Pero bueno, hoy vamos a tener un tema que se llama la fe. Un tema que es muy importante en nuestras vidas, un tema muy íntimo entre la relación que tenemos con Dios. Y bueno, si te estás conectando apenas, te pedimos que compartas esta publicación. Y bueno, ¿qué nos tienes que platicar acerca de él? Bueno, vamos a hablar, hoy chicos, toca hablar de los héroes de la fe. Estamos en un mes patrio y ahorita la gente, bueno, ayer 16, festeja a los héroes de la independencia, ¿no? Y pues hoy vamos a hablar sobre los héroes de la fe, que por ellos, en realidad, pues gracias a Jesucristo somos libres. Nuestra base bíblica es Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que vamos a aclarar primeramente lo que es la fe. La Biblia describe a la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es bien importante la fe, porque sin fe no puedes tener la convicción, por ejemplo, de que Dios existe, ¿no? Yo tengo fe de que Dios existe aunque no lo estoy viendo, porque soy certero a que yo creo en Dios y tengo esa posibilidad de creer en Dios. Entonces eso es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy vamos a estar viendo varios puntos sobre distintos héroes que la Biblia menciona y que su fe fue muy grande. Y Chatita va a comenzar con el primero. Bueno, del primer héroe de la fe que vamos a hablar va a ser de Noé. Tal vez muchos ya lo hemos escuchado y tal vez algunos no sabemos la historia más o menos. Aquí la vamos a platicar un poquito. Y fíjense, voy a leer el texto que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, pues aquí sabemos que la humanidad ya estaba a punto de colapsar. Dice que había muy pocos justos en la tierra y Dios quería como que limpiar todo el mundo, toda la humanidad, porque sabía que pues no íbamos a llegar a ningún lado. Entonces se encontró que el único justo era Noé. Entonces le dice a Noé: ¿sabes qué? Ármate un arca. Quién sabe si Noé sabía de carpintería, no sé cómo le vas a hacer, le dijo, pero ármate un arca, le dijo, porque va a venir un diluvio. O sea, y antes el diluvio no existía, nunca había llovido. Para nosotros es bien normal llover, no, septiembre, el huracán ya es normal para nosotros, pero antes nunca había llovido. Entonces imagínense, si a ti, Dafne, te dijeran: ay, va a llover, y nunca lo hubieras visto. O sea, era algo que ni Noé ni siquiera, yo creo que se imaginaba, llover, ¿qué será eso? Entonces dice que Noé no le importó, él se puso a armar el arca así exactamente como Dios le dijo. Y fue cuando le dijo que metiera a los integrantes de su familia y a cada pareja de animales, ¿no? Entonces, imagínense, Noé estuvo por 120 años esperando
promesa de Dios, esa predicción de Dios, esa profecía. Imagínate, uno espera una semana y ya siente que desesperada. Entonces dice que Noé le decía a la gente, le decía, ahí viene el diluvio, la gente le decía el loco Noé. Y yo siento que es lo que nos dicen a nosotros, mira, es que Cristo va a venir. Ay, por Dios, que va a andar viniendo. Entonces, le decían el loco Noé. Pero fíjense, a Noé no le importó esperar 120 años. Y fue el único que se salvó. Dice la Biblia, qué triste la verdad. Porque dice la Biblia que pues se encerraron él, su familia, cuando empezó que ya venían todos los animales, vámonos para adentro, sellaron. Y dice que la gente, al ver un mundo de agua que caía, pues le tocaba la puerta y le decía, Noé, Noé, ábrenos. Imagínense ustedes no le abrirían a alguien. Sí. Que dicen, ábrenos, pues se está muriendo, se va a ahogar. Y no dice que quiso ir a abrir la puerta. Pero el ángel le dijo, 120 años tú predicaste, entonces la puerta está cerrada. Y donde Dios cierra, nadie puede abrir. Entonces la puerta se selló. Yo creo que Noé no dijo, ay, ven, les dije. Yo creo que Noé al contrario, sintió tanto sufrimiento en su corazón, pero pues es algo que él ya lo había advertido. Pero ahora imagínense, si Noé no hubiera creído en esa promesa, tal vez ni uno de nosotros estuviéramos aquí, ¿verdad? Yo siento que ojalá todos fuéramos como Noé, ¿no? Que creyéramos así de, o sea, a pesar de que tú dices, es que no lo creo, hacerlo y tener esa fe tan grande. Yo les compartí a ellos que una vez me platicaron de una persona que sentía que Dios no lo estaba usando, que decía, es que Dios no me ve, Dios me tiene en el olvido, Dios no quiere, o sea, nada conmigo. Él sentía eso. Entonces dice que él estaba en el cuarto de su hotel porque estaba de visita y que él sintió que Dios le dijo, apaga la luz, prende la luz, apágala y préndela. Y él sé que se paró a prender la luz, el interruptor que estaba así, y que él dijo, ay, me veo medio tonto haciendo esto. O sea, dijo, es que esto no. Entonces dice que Dios le dijo, si no me haces caso en las cosas tan pequeñas, ¿cómo me vas a hacer caso en cosas que yo te demando grandes? Y Noé, o sea, si se ponen a pensar, es un arca, o sea, y en una tierra a lo mejor que ni siquiera va a quedar una gota de agua. ¿Cómo tu fe tiene que ser tan grande en creerle a Dios y sostener eso de que va a caer y predicar esa palabra aunque tú no estás ni el 100% seguro de que si realmente existe o no? Y es estar convencido en eso, o sea, de que a lo mejor Dios nos manda pruebitas chiquitas que tú dices, ay, no, o sea, no los creo. Pero tener esa fe, o sea, aunque sea una prueba chiquita, que esté al 100% la prueba, que esté al 100% tu fe en Dios. ¿O no crees eso, Manuel? Sí, la verdad, como el caso como de Noé pues hay que tener fe, ¿no? 120 años construyendo un arca, imagínense, pasaron 10 años, ¿no? Y no caía ni una gota, pasaron 20 años, 50 años, él seguía construyendo el arca y no se veía cumplir la promesa de Dios. Tuvieron que pasar 120 años para que se cumpliera. Hay que tener fe. Si a mí el Señor me dice mañana construye un arca, para empezar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y todavía esperar 120 años como Noé, pero por causa de que Noé le hizo caso a Dios, pues prácticamente estamos aquí, ¿no? Dios quería condenar al mundo, o sea, había mucha maldad en la tierra. Dice que la maldad en la tierra se ha multiplicado de una manera extraordinaria, y que Dios buscó y que solo encontró a un justo, y por Noé tenemos otra oportunidad todavía, ¿no? Y también vamos a hablar acerca de Abraham. El siguiente es Abraham. Abraham se le considera como el padre de la fe, y ahorita vamos a ver por qué. Yo sí lo considero como un padre de la fe. Hay que tener mucho carácter y mucha paciencia para ser como Abraham. La Biblia cuenta que Abraham era un hombre que tenía su dinero, vivía muy bien, pero dice que en un momento de su vida dice que Dios le habla y que Dios le dice, ve a la tierra que yo te voy a prometer, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra desconocida que yo te voy a mostrar. O sea, esa es la primera prueba de fe, ¿no? Salirte de tu conformidad. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham vivía bien concha. O sea, vivía bien a gusto en su casa, su esposa tenía su cocina, su comodidad. Y la Biblia dice que Abraham salió de la casa de sus padres, salió de su casa y fue hacia una tierra desconocida. Y la Biblia dice que en esa tierra dice que él vivía en carpas. O sea, él y su esposa vivían en carpas. O sea, de salir de tu casa, de tu conformidad, a vivir en carpas,
Ahí yo creo que ya muchos hubieran renunciado, no, esto no sirve, Dios no quiere nada conmigo. Ahí es la primera prueba de fe, ¿no? Salir de tu conformidad. Y es algo bien importante que tenemos que aprender como jóvenes, de que las cosas no suceden del día para otro. Y que si Dios te ha llamado a ti es para hacer cosas grandes. No tienes que ser conformista, y si ahorita estás bien o vives en lujos o no quieres hacer nada dentro de la iglesia porque pues Dios te tiene bien, estás ahorita en un stand-by, no te preocupes por eso. Dios te va a multiplicar. Así te quite todo, Dios te va a bendecir. Esa es la primera prueba de fe de Abraham. La segunda es, Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le dice cuando Abraham está orando, Dios le dice que lo iba a multiplicar. Abraham era un hombre de 70 y pico de años, o sea, ya era un hombre mayor, y su esposa Sara era infértil, no podía tener hijos, aparte que ya era una mujer mayor, y él también. Y pues sabemos que los mayores pues ya es complicado. Ya es complicado el asunto. Y Dios le dice que por medio de él iba a multiplicar la descendencia en la tierra. Por él iban a ser benditas las naciones. Y Dios le iba a llevar a esa nación que iba a ser por parte de él a conquistar tierras. Entonces Abraham no tenía hijos y Sara era infértil. Esa es otra prueba de fe de Abraham. Ahí se le probó la fe. Dios le da una promesa, le dice: te voy a dar un hijo a tu esposa infértil, tú ya estás viejo, y te voy a multiplicar como las estrellas del cielo. Imagínate que Dios te dijera eso mañana, ¿no? Oye, tú eres infértil, tu esposa es infértil, pero ve el cielo y mira todas las estrellas. Cuenta las estrellas. No, pues no puedo contarlas. Así va a ser tu descendencia. Oiga, Dios, pero pues ni hijos puedo tener, ¿no? Entonces, esa es la segunda prueba de fe. Y Abraham creyó en eso. Pasaron mucho tiempo, y ahí es cuando debe ser uno como cristiano o como creyente que está buscando a Dios, tiene que tener paciencia y no tiene que salir de su zona de confort. Dice la Biblia que Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió un hijo, tenía 75 años, y cuando nació Isaac tenía 100 años, o sea que su promesa duró en tardar 25 años. O sea, 25 años a un viejito. No sé cómo le haya hecho a Abraham, ¿no? Si una vez cada 5 años le haya intentado acá con Sara. Sí, pues tiene que tener fuerza, ¿no? Sí. Y tener mucha fe. Incluso dice que su esposa, al ver que no sucedía nada, se desesperó, sí, ¿no? Se desesperó y le dijo: toma la nodriza y ten relaciones con ella y tiene un hijo. Conmigo la neta no se va a poder porque pues la fábrica ya está cerrada, ¿no? Sí. Y dice que Abraham incluso se mete con la nodriza y tiene un hijo, y pues ahora se ve reflejado en el mundo con todos los de Oriente, ¿no? Entonces Dios le da la promesa 25 años después. 25 años de que Dios le prometió que su descendencia iba a ser multiplicada, le da a Isaac. Él le da a Isaac y luego lo quiere volver a probar todavía más. No es suficiente. Su esposa, tal vez Abraham dijo: no, ya basta, Dios. Pero Dios le dice: agarra a tu hijo y súbelo al monte y ofrécemelo como sacrificio, como holocausto. Luego que el niño le dice: papá, ¿y dónde está el cordero? Porque el niño ya sabía, o sea, él ya sabía lo que se hacía, me imagino que lo acompañaba. Y le dice: papá, ¿y el cordero? Y imagínense, yo creo que Abraham, aquí con el llanto, aquí, pues te voy a matar a ti, hijo, pero pues Dios proveerá, dijo. Sí, esa ya creo que fue la última prueba, fue la prueba más difícil, ¿no? De que ya después de 25 años, 100 años tenía Abraham, o 100 y algo, ya que el niño estaba chiquito, y le dice: ve y mátalo como holocausto. Pero Abraham tenía una fe tan grande que dijo: si yo tengo 100 años y mi esposa está vieja y era infértil, si yo mato a mi hijo, esto debe haber pensado Abraham, si yo mato a mi hijo, así Dios me lo resucita. Así es. O sea, tenía la fe tan grande que lo iba a matar. Dice la Biblia que ya estaba a punto, tenía la daga ya aquí y su hijo ahí acostado. Nomás le dijo: cierra los ojos, hijo. Ya tenía, y cuando iba, ¡tas!, un destello, y salió un ángel y le dijo: solo se estaba probando tu fe. Imagínate, ¿no? O sea, Dios te lleva a los extremos. Sí. Eso es algo también bien importante, que Dios te lleva al extremo para ver qué tan firme eres o qué tan firme está tu fe. Hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? A pesar de que el problema está súper grande, en mi familia hemos pasado problemas de enfermedades muy grandes y nos ha llevado Dios a los extremos, incluso en la economía. Pero yo me sorprendo a veces de la fe de mi papá,
porque mi papá pues es prácticamente el que carga con todo el peso de la familia, ¿no? Y veo que su fe es bien, bien grande, y Dios lo sana, y Dios sana a mi mamá por la fe. Todo es por la fe. Si tú tienes fe, aunque sea el problema bien, bien grande, o que se te detecte un cáncer, si tú tienes fe, te pones en ayuno, en oración, algo tiene un plan con Dios contigo, y Dios te va a sanar de lo que sea que tengas, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra. Entonces la fe es bien importante. Entonces este caso de Abraham es un caso bien, bien complejo, ¿no? Bien, bien difícil el de Abraham, porque Sí, la verdad que sí, o sea, si te pones a pensar mucho, somos como Sara. A lo mejor Sara tenía, sí, 73 años y era incrédula de la fe de Dios, pero nosotros los jóvenes somos los más incrédulos en la fe de Dios. Siento que no creemos en que Dios nos va a hacer cosas grandes, y así como Abraham, Dios lo hizo pasar muchas cosas, a nosotros nos pone tantas pruebas que decimos otra vez y otra vez. Y no sé por qué, pero me llegó esta palabra, de hecho hace días, que me cayó el 20 y que dije, no, sí es cierto. Porque a veces tienes que pasar la misma prueba, a lo mejor en diferente tipo de contexto, pero es lo mismo. O sea, es como similar a lo que estás pasando, pero a lo mejor en diferente situación. Y tú dices, es que ¿por qué tengo que volver a pasar esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Y me dieron esta palabra que digo, bueno, a lo mejor es para ti, que me están usando o no sé, pero me dijeron, es que a veces tienes que pasar la prueba 1 o 2 veces o hasta 3 veces, pero la diferencia aquí es que cada vez vas más agarrada de la mano de Dios. Que a lo mejor tú dices, es que esta prueba no la voy a poder pasar, a lo mejor esta prueba ya no la voy a poder, yo ya no me voy a poder sentir que la puedo pasar, pero es que la diferencia es que vas agarrado de la mano de Dios. Y a mí me pasó que pasé una prueba chiquita del mismo contexto de la que acabo de pasar, y yo dije, es que ¿por qué? Ahora, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que pasar esto otra vez? Pero la diferencia era que cuando yo estaba chiquita no tenía a Dios en mi vida, y ahora sí. Y ahora sé que a pesar de que vengan 3 pruebas, 4 pruebas iguales, no estoy sola. Tengo a Dios, porque tengo fe en que Dios me va a rescatar, tengo fe en que Dios va a sanar eso. Y sí me dijeron, a lo mejor tienes que pasar ese problema porque anteriormente no perdonaste, anteriormente no sanaste todo lo que había pasado. Entonces ten fe en Dios, a pesar de que tú sientas que te mande pruebas. Dios nunca te va a mandar ninguna prueba que no puedas solventar, o que puedas pasar. Dios no te va a mandar pruebas Dios te cree capaz de eso y más. Pero ten fe en Dios, en que te va a sacar de ese problema, de esa tribulación, de todo. O sea, Dios te va a hacer pasar por muchas cosas, pero nunca pierdas la fe de eso, porque Él siempre va a estar de tu mano, en diferentes maneras, a lo mejor no en la manera en la que tú quisieras, pero Dios siempre va a estar ahí, ¿verdad, Chatita? ¿O tú qué piensas de...? Es cierto, y aparte, ahorita recordando a Sara, es cierto lo que dice Manuel, tuvo un hijo Abraham con la criada. Entonces Dios es como que se molesta y le dice, es que no va a ser con ella, te dije que iba a ser contigo. Entonces imagínense que le digas, que Dios va a ser contigo. Y a veces Dios nos dice eso a nosotros. A veces Dios nos dice a nosotros, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y vemos a otro más capacitado según nuestro ver. Pues ve tú, y lo aventamos a nosotros. Y Dios nos dice, no, es que no es Él, es que vas a ser tú. Y a veces nosotros somos los que no nos lo creemos, cómo Dios nos va a usar. Así estaba Sara. Sara decía, no, es que yo esto, es que yo lo otro, que vaya la otra. Y a veces así somos nosotros. Entonces, cuando Dios nos dice que nosotros vamos a hacer algo, es porque así va a ser. Aunque mandemos a otro, Dios nos va a usar en lo que Él nos dijo. Entonces, no hay que ser como Sara de aventarle la bolita al otro. Sí, es muy importante. Y también la juventud es bien impaciente. O sea, Abraham tuvo que esperar mucho. Y aquí se trata también de paciencia. Si tienes fe, tienes que tener paciencia, mucha paciencia. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, en la Biblia dice que Abraham dijo que Abraham esperó con paciencia, dice la Biblia. O sea, fue paciente en esperar a su hijo, en esperar promesas. Y muchas veces Dios nos promete algo, o le pedimos algo a Dios y no se cumple al día siguiente o a la semana siguiente, y ya estamos enojados. No, Dios no me escucha, Dios no me responde, o la promesa que Dios tenía para mi vida yo no veo que se cumpla.
pues a veces no es de la noche a la mañana y tenemos que entender eso, tenemos que ser sabios en entender eso, lo que Dios quiere hablarnos, porque muchas veces queremos las cosas al día siguiente o lo queremos ya. Dios me prometió algo y lo quiero ya. No sé, alguien me profetizó un pastorado o me profetizó algo y lo quiero ya sin prepararme. No, las cosas con fe hay que tener mucha paciencia. Dios, para darle la descendencia a Abraham, tuvo que pasar miles de años hasta donde estamos hoy en día, ¿no? Incluso las tierras prometidas que Dios le prometió a Abraham que iban a conquistar su descendencia, tardó 500 años en que conquistaran Canaán, ¿no? Entonces es algo bien, bien grande lo que incluso la promesa que Dios tiene a tu vida puede pasar hacia tus hijos, ya que hayas muerto. Entonces hay que tener bien, bien mucha paciencia, pero siempre aferrarnos a la mano de Dios, amén. Amén. Y el siguiente es José. José el soñador. No sé si han escuchado hablar de José. Sí. José el soñador. José el soñador era un muchacho que tenía sueños. Él decía que se veía en gran manera, que se veía con sus papás y sus hermanos alabándolo y así. Y se lo contaba a su papá y se lo contaba a sus hermanos y sus hermanos lo envidiaban. Sus hermanos eran unos envidiosos. Su papá era el favorito, José era mi hijo favorito, porque sabía que Dios tenía un plan con José, pero sus hermanos eran unos envidiosos. Y ahí es cuando empiezan las pruebas de fuego para José. La primera prueba es sus hermanos, su propia familia. Dice que un día se lo llevaron de excursión y lo vendieron. Lo iban a matar, pero se tentaron el corazón. Se tentaron el corazón y lo vendieron a los egipcios. Esa es la primera prueba de fe para José, porque José nunca bajó la cabeza. Lo vendió su propia familia, sus propios hermanos, su sangre lo vendieron hacia Egipto. Ahí fue la primera, y él se aferró a la mano de Dios y Dios estaba con José. La segunda fue que Dios lo llevó, a pesar de que lo vendieron, Dios lo llevó con un patrón. Lo compró un patrón y lo puso a trabajar. Y dice la Biblia que vio el patrón que todo lo que José hacía se multiplicaba. Si José estaba con las vacas, se multiplicaba la leche que salía. Si José estaba en donde se siembra, veía que la fruta sería bonita, ¿no? Un ejemplo. Entonces veía el patrón que en José las cosas se multiplicaban, veía la mano de Dios en él. Así que lo puso sobre todas sus cosas. Y dice que una vez, dice que, bueno, la Biblia no dice si José era atractivo, pero pues al lanzarse a la esposa del patrón, tal vez José era atractivo, ¿no? Y dice que la esposa del patrón se le lanza a José, le dice, déjate venir, le dice la esposa. Y José, pues era una persona íntegra, le dice, no, yo no me puedo acostar contigo, aparte de que eres la mujer de mi patrón, le dice. Esa es la segunda prueba que Dios le pone a José. Porque la mujer del patrón, a ver que José no se acostó con ella, pues se enoja. Se indigna la mujer y le dice, no, ¿cómo es posible? Me desprecies. ¿Cómo es posible que desprecies a este bombón asesino de Inel Conde? Entonces la esposa le dice eso y se enoja y va con el faraón con el patrón, va con el patrón y le dice, José intentó violarme, José estuvo a punto de violarme. Y pues el patrón, ¿qué iba a hacer? ¿Creerle a la esposa o creerle a José? Y pues le crea a la esposa. Y ahí va la prueba. Lo manda a la cárcel, lo encarcela injustamente por intento de violación. O no sabemos si la esposa haya dicho que sí lo violó, no sé. Pero entonces lo encarcela. Y ahí va otra prueba para José. Ya de estar bien con el patrón, ya estaba en una zona de confort, todo lo que hacía le salía, y ahí va otra prueba, lo mandan a la cárcel. Imagínense, de estar viviendo ahí a segundo con su patrón a la cárcel, otra vez a caer, otra vez prácticamente lo venden a la cárcel, ¿no? Entonces está en la cárcel, pero ahí Dios lo vuelve a usar. A pesar de estar ya en el fondo, a José lo usa. Dice que usó a 2 carceleros, a 2 personas que estaban ahí en la cárcel para que José le interpretara los sueños. Estas personas después se les cumplen los sueños que interpretó José. Uno de ellos era el copero del faraón. Y el faraón una vez tuvo unos sueños. Dice la Biblia que había 7 vacas, o 8, no recuerdo si eran 7 vacas, 7 vacas y que estaban bien preciosas. Y luego estaban gordas y bonitas, que veía 7 vacas y después veía 7 vacas flacas que se comían a las gordas. Y que el faraón no entendía esto. Dice que mandó a traer magos
mandó a traer estos que leen las manos, chamanes, a estos que te echan así con el perejil, ¿no? Pero era cilantro y se equivocaron porque no saben saber y te hacen así. Dice que el faraón que mandó a traer a todo el mundo, pero dice que el copero se acordó de aquel hombre que le reveló su sueño. Dijo, yo conozco a alguien que yo tuve un sueño y me lo describió, y así como me lo describió pasó. Y que el faraón lo manda a traer, y llega José y le dice, le cuenta su sueño y le dice, no, pues las 7 vacas son 7 años de abundancia que va a venir para la tierra de Egipto. Por esos 7 años tienes que guardar, tienes que almacenar, porque en esos 7 años va a haber mucha abundancia. Pero después van a venir 7 años de escasez, 7 años donde nada va a dar, ni siquiera el fruto que siembres ahí con agua va a dar. Entonces dice que se sorprende el faraón, y así como José dijo, así pasó. Entonces, por ver ahí la fe de José, el faraón dice que lo pone a cargo, lo pone a segundo al mando del reino. O sea, nadie podía pasar encima de José más que el faraón. Era el faraón y luego José. O sea, lo puso al segundo del reino. A pesar de estar en la cárcel, ahora vuelve José a estar en el reino, ¿no? Así de bueno es Dios. Más arriba, ¿no? Y más arriba. O sea, y dice que esos 7 años fueron bien prósperos, y José fue un buen administrador y guardó mucho y mucho y mucho. Y donde los 7 años donde no había nada de sequía, dice que venía gente de pueblos extranjeros a comprarle alimento al faraón, porque José fue un buen administrador. Así ahí se ve la fe de José, ¿no? De que lo vendieron sus hermanos y ya después lo compró su amo. Ya estaba bien otra vez, lo acusan de violación, lo meten a la cárcel, y ahora Dios lo usa para interpretar los sueños a Faraón y administrar la tierra de Egipto. Es bien importante también tener paciencia, y es lo que decía Dafne ahorita, ¿no? Tal vez le pasó a José eso, ¿no? Le pasó a José eso. Ese fue el primer golpe que recibió. Sus hermanos lo vendieron. Imagínate qué decepción ha de haber sentido. El dolor de que mi sangre, ahora no voy a ver a mi padre. Y ahí fue un duro golpe para José, pero ahí se levantó, y luego lo acusan de violación y lo mandan a la cárcel. Otro golpe. Ahí yo creo que cualquiera ya, ¿saben qué? Ya me mandaron a la cárcel, aquí de cómo salgo, ya ni Dios me puede ayudar. Pero aún así tuvo fe José, nunca desvaneció, y aún así siguió, y Dios lo puso hasta el último del reino, ¿no? Sí, lo más curioso es que dice que en el tiempo de escasez pues venía gente de otro pueblo, y los padres de José mandan a sus hermanos a pedir. Ahora imagínate, estaba todo volteado, y dice que los hermanos de José van con José a pedir alimento, porque donde ellos vivían pues no había nada. Sí. Pero dice la Biblia que no lo reconocen a José, porque pues lo vieron todo cambiado. Imagínate, era el segundo del gober, pues andaba al 100, entonces no lo reconocen, y José tampoco les dice, vean, Manuel, a la primera no les dice, los ayuda. Entonces ahora toda esa desgracia que vivió José le sirvió para ayudar a las personas. Y así a veces nos pasa a nosotros. Siempre Dios en lo que nos hace sufrir, en lo que nos hace batallar, es en lo que nos va a usar a nosotros con otra persona, para poder decir, ¿sabes qué? Mira, yo lo viví, yo te puedo ayudar en esto. Entonces siempre lo que Dios nos aplaste, nos destroce, es en lo que vamos a servir para ayudar a las demás personas. Y yo también creo que es importante nunca enojarnos con Dios, porque imagínate, todo lo que le pasó a José hubiera sido para que, no, hombre, pues ya no quiero nada con Dios. Y a veces eso nos pasa a nosotros, nos enojamos con Dios, y es que ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué es? Cuando a mí no me quieres. Digo, porque a mí me pasó, es que a mí tú no me quieres. Entonces nunca enojarnos con Dios, porque pues simplemente nunca le vamos a ganar a Dios. Siempre más nos vale humillarnos y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me estás haciendo pasar esto? Y fíjense, aunque duela y llores y sufras, con el tiempo te vas a dar cuenta que es lo mejor de lo mejor que te puede haber pasado. ¿O sí o no, Dafne? La verdad que sí, lo comparto completamente, porque a veces lo que tú tienes, tu testimonio, te va a servir para testimonio de alguien que está pasando a lo mejor similar o algo más, que te vas a dar cuenta de que dices, no, o sea, lo mío no es tanto a comparación de lo que está pasando a los demás. Y sí, yo siento que así como José Soñador, a lo mejor él sentía que estaba en un lugar chiquito, o sea, cuando estaba en la cárcel y que estaba dando el sueño a esos 2 prisioneros, decía, ay, es que nomás me voy a quedar aquí. Dios te va a usar
a lo mejor tú dices, es que Dios me tiene aquí, Dios te va a usar para algo más grande, te va a subir de nivel, o sea, tienes que tener fe de que Dios te va a usar grandemente, o sea, creer en Él. Si ahorita tú dices, es que estoy aquí estancada, estoy en mi zona de confort, como decíamos al principio, no, es decir, de que Dios me va a usar grande, Dios me va a llevar a lo grande y Dios tiene cosas grandes para ti. Y una historia en la que yo siento que crecí con esa historia dentro del Evangelio porque fue que me pegó mucho, fue de la mujer de flujo de sangre, no sé si han escuchado de ella. Ustedes saben, mujeres, que pues el flujo de sangre pues es incómodo, o sea, si en nuestros días, o sea, es incómodo, duele y todo, imagínense soportarlo durante 12 años, o sea, seguidos, todos los días, 365 días del año por 12, o sea, horrible. O sea, imagínense, si con 7 días máximo nos estamos muriendo, imagínense 12 años. Bueno, pues entonces era la historia de esta mujer que había buscado todos los médicos, que había gastado todo el dinero del mundo queriendo sanar su flujo de sangre. Pero ella tenía fe. Ella nació su fe en tocar el manto de Jesús. Entonces dice que Jesús fue a su tierra, ¿verdad? Fue donde ella estaba. Y entonces que había una multitud y ella se aferró, ella sentía que con solo tocar el manto de Jesús iba a ser sanada. Entonces imaginen, está Jesús con toda la multitud pidiendo, alabándole. Estás tú, o sea, él está sintiendo que lo están tocando. Entonces ella se aferraba tanto a tocar el manto de Jesús que ella lo tocó, lo alcanzó a tocar y que Dios dijo, ay, ¿qué es esto? O sea, fue como que sintió de que ¿quién me ha tocado? Y todos dicen, pues es que te está tocando mucha gente. No, ¿quién me ha tocado? Y que ella dice, no, pues he sido yo. Y que dice, por tu fe, de que le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. O sea, Dios sintió tanto la fe de esa mujer que se había quedado sin ningún peso, que había sufrido tanto, que se aferró tanto en la fe en que Dios iba a ser sanada, que esto dice, dile, no le digas a Dios tus problemas, dile a tus problemas que tienes a Dios. Si tú tienes un problema, créeme que si estás con Dios, ese problema va a pasar. Tienes que tener fe. Yo siento que como jóvenes, lo decía en el primer programa, somos jóvenes que los jóvenes somos con máscaras, que creemos que estamos bien, pero por dentro a lo mejor nos estamos muriendo. La autoestima, la depresión, los amigos, lo laboral, ahora que estamos ya como madurando, que a veces eso nos puede pegar y decimos, es que no voy a poder. Pero si tienes a Dios, Dios te va a levantar y te va a decir, claro que puedes. Tienes que tener fe en Dios, no solamente en lo espiritual, también en lo secular. O sea, les platico que yo antes, o sea, yo llego aquí a las 6:30, 6, pero llego barrida, porque es trabajo. O sea, yo llego barrida, me regañan, pero es que llego barrida. Tú lo dijiste. Sí, pero es para contarte de que yo había soñado tanto con un trabajo que se relacionara con mi carrera y todo. Entonces me cambiaron de área, por motivos de todo lo que está pasando me cambiaron de área y ya no me estaba permitiendo hacer cosas de la iglesia, ya no podía, apenas si llegaba al programa, los últimos programas llegaba barrida, ya no podía ir a células, ya no podía ir a Meet, ya no podía, me estaba absorbiendo mucho el trabajo que no me estaba permitiendo hacer las cosas de Dios. Entonces dije, voy a renunciar porque pues primero están las cosas de Dios, quiero crecer y dije no, o sea, voy a renunciar. Entonces cuando yo ya iba decidida a renunciar, yo ese día dije, no, pues ya ni modo, voy a renunciar, voy a dar las gracias, o sea, porque aprendí muchísimo, pero ¿qué creen? O sea, pero yo en cierta parte en mí tenía fe de que a lo mejor me cambiaban de área, o sea, me devolvían a mi área. Pues llegó ese día, pues toda deprimida de que, ay, pues tengo que renunciar, pero sí, de que pues me despido y todo. Pero ese día llega mi jefe, mi primer jefe, y me dice, ¿sabes qué? Vámonos ya que te necesito, que me están pidiendo esto. Imagínense, no, o sea, mandé mensajes de que cuando volví a mi escritorio, o sea, fue lo mejor. O sea, no solamente ten fe en Dios en lo espiritual, sino en lo secular, en tu trabajo, con tus amigos, hasta con encontrar esa muchacha que quieres. O sea, ten fe en todo con el Señor, porque créeme, ¿qué? Le llegó al Emanuel, le llegó. Sí, bueno, está. O sea, ten fe en eso, ten fe en Dios al 101%, cree en Dios, porque Él no te va a fallar. Te pueden fallar amigos, te pueden fallar tus compañeros de trabajo, todo, pero créeme que Dios no lo va a hacer. ¿Sí o no, Manuel?
Chatita. Oye, imagínate qué impresionante. ¿Cómo vas a sentir que alguien lo toca? Es como estás en el centro, en pleno así turista, y todos se están aplastando y así embarrando y todo. ¿Y quién me tocó? Es como se dice, ¿quién me tocó? Pero imagínense la fe de la mujer. Dice que con la última fuerza pegó el estirón y jaló. Y así somos nosotros. Con lo cual a veces Dios nos hace dar lo último que nos queda para de ahí levantarnos y dice que su poder se va a exaltar en nosotros y nosotros vamos a reflejar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Ve, Manuel? Amén. Sí, hay que tener mucha fe, como esta mujer. Esta mujer tuvo una fe que hasta impresionó a Jesús, ¿no? Porque Jesús ha de haber dicho, ¿quién me tocó? Ajá. Pues le dicen los discípulos, oiga, pues si hay un gentío, que han dicho, oiga, pues hay un gentío, maestro. No, alguien me tocó con fe. Así dijo Jesús. Dijo, ¿quién me acaba de tocar? Dice que Jesús insistió, alguien me tocó, sentí que salió de mí poder. Porque esta mujer fue con fe. O sea, ella pensó en sí misma, ¿no? Si tan solo tocar el borde de su manto voy a ser sana. Y por eso es que fue sana. Si hubiera dicho con otro, a ver si Jesús me sana, pues pura, no va, pura nada. Entonces, si Jesús ahí estaba, aprovechó y con toda la fe fue y tocó el borde de su manto. Hay que tener mucha fe. Esta mujer es un ejemplo grandísimo de que tener fe. Ya Dios la mandó hasta lo último. ¿Cuántos años, Dafne, estaba esa muchacha? 12 años con el flujo. O sea, yo no me imagino, soy hombre, ¿no? Pero tengo amigas, tengo madre y pues dicen que es muy feo. Ahora 12 años seguidos sin parar. Dice que gastó. Se murió. No se desangró, ¿no? Desangrada. Me imagino que ya ni fuerza tenía, estaba toda débil. Sí, ya estaba débil, ¿no? Es una enfermedad muy fea, ¿no? Gastó todos sus recursos. Dijo, bueno, pues Jesús va a pasar aquí, yo sé que Él me va a ganar el maestro. Y ahí a veces tienes que llegar con mucha fe a la iglesia, con todo tu problema. No digas, ay, pues a ver si. No, ve con la actitud de que Dios me va a sanar. Yo he visto a mi padre de que con fe va y Dios lo sana. A mi madre, incluso mi padre estuvo en un atentado donde le dieron un balazo, ¿no? Y el doctor le dijo, despídanse de él, le dijo a mi madre, porque la verdad. Y pues la fe ahí de mi madre y de los que estaban ahí, del pastor que oró por él, lo hizo salvo. No encontraron nada y nada le pasó. O sea, de un despídanse de él a que ya no encontraron nada, ahí se ve la mano poderosa de Dios. Y a mí nadie me va a decir que Dios no existe, porque yo he visto la mano en mi familia y en la gente que me rodea. O sea, yo he visto que la fe salva y la fe cambia y transforma. Y a veces hay que conformarnos con eso, que Dios está ahí y que Dios nos va a sanar y va a tener todo lo que nosotros le pidamos. Y también hay que pedir mucho con fe y pensar en grande. Dice la Biblia que un día Jesús, estaban dos ciegos ahí y que Jesús les preguntó, ¿qué quiere que haga? Imagínate que ya me han empezado estos ciegos, pues, ¿qué no estás viendo? Yo no veo, pero ¿qué no estás viendo tú? O sea, Dios les dijo ahí, Jesús les dijo, ¿no? ¿Qué quieren que les haga? Y estos dos, pues quítanos la ceguera, ¿no? ¿Qué no estás viendo de haber pensado? Y es un problema en el cristiano, que pedimos lo que necesitamos en el momento y no pedimos más. Dice la Biblia que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedir. Y a veces pedimos con conformidad. Dios, mientras tengas esto aquí, o sea, mientras un trabajo que me dé para comer y nada más. Dios también quiere darte para que disfrutes, quiere darte un carrito, una casa para que nades en alberca o pasees en bici. O sea, Dios tiene más que darte que tú que pedirle. O sea, nunca seas inconforme, ese es un error. Jesús le preguntó a estos ciegos, ¿no? ¿Qué quieren que les haga? Y muchas veces por la fe incluso aprendemos a pedir lo que necesitamos. Pero hay que pedir todavía más allá, pero con fe. Porque muchas personas piden mucho, pero tienen una mente muy pequeña. Dios, dame un negocio que sea muy próspero. Pero en su mente, es que tienen temor de que, es que sin falla, o esto y que el otro. Hay que pedir en grande y pensar en grande. El error es que pedimos en grande, pero tenemos esa mentalidad pequeña, esa mentalidad de fracaso. Y ese es un error muy grande en el cristiano, ¿no?
Y mi papá siempre me lo hizo y siempre lo tomo de ejemplo, ¿no? Siembra, siembra, hijo, siembra. O sea, no te conformes, no seas conformista. No llegues al punto de la vanidad o al punto de competir con alguien más, pero lucha por tus sueños. Lucha por tus sueños y haz que las cosas prosperen. Dios tiene más que darte que tú que pedirte. Nunca seas conformista. No llegues al punto de la vanidad, pero no te conformes. O sea, si vives en una casa, y el pastor muchas veces lo dice como ejemplo la iglesia, ¿no? Mucha gente le decía al pastor, pero ¿por qué vas a construir un templo? Con una carpa está bien, es suficiente. Con estar en la tierra ahí congregándonos es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué la vanidad le decían de construir el auditorio o de construir un templo? Oiga, las cosas hay que hacerlas con excelencia para Dios. Todo hay que hacerlo con excelencia para Dios. Hay que tener una fe grande. No hay que ser cristianos mediocres, cristianos conformistas. Ese es un error muy grande, que nos conformamos con lo poco, nos conformamos con tener a estar ahí, pero hay que darle a Dios lo mejor. No hay que ser conformista, no se conforme, hermano, luche por sus sueños. Amén. Si usted es un empleado o es alguien que ha batallado mucho en su vida y ya no quiere laborar o está muchas horas y de plano no sabe qué hacer, pídele a Dios sabiduría para emprender algo y ahora que sea usted su propio jefe. Amén. O sea, no sea conformista, sino que tenga una mentalidad de una persona que va más allá. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que le quiere dar mucho a usted, pero usted le pide poquito, pues ¿cómo entonces? Usted luche por sus sueños. Y es lo que decía Manuel, también dice la Biblia que la fe sin obras está muerta. Entonces muchas veces nos han enseñado a nosotros que sí creemos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es el ejemplo de toda la vida, el del examen. Ay, creo que voy a pasar el examen. Ay, sí, en nombre sea de Dios. Y haces, pero no estudiaste el día anterior. Entonces también nosotros tenemos que echarle muchas ganas. Por ejemplo, si quieres un trabajo, ya bien proyectada, un muy buen trabajo, pues obviamente la vas a sufrir. Primero vas a empezar con algo chiquito, después algo más y algo más y algo más. Pero nosotros también poner de nuestra parte y no creer que Dios nos va a mandar todo. También Dios, dame fuerza para trabajar hoy, no tengo ganas, pero ayúdame, dame sabiduría, ábreme puertas. Pero también nosotros no, como dice Manuel, no ser mediocres y es que yo confío mucho en Dios, no ser mediocres en ese sentido, pues. No sé. Sí, y ahí volvemos, incluso con el ejemplo que diste tú, volvemos a la historia de Abraham con Sara, ¿no? O sea, si tú te preguntas, bueno, entonces la fe sin obras es muerte. Entonces, si yo le pido a Dios un trabajo, pero tengo que trabajar y tengo que luchar, pues entonces, ¿para qué se lo pido a Dios? Si con mis propias fuerzas yo puedo, ¿no? Y ahí volvemos a Abraham y a Sara, y eso es bien importante. Y ahí se ve la mano de Dios. A Abraham, Dios le prometió un hijo. Y estoy seguro que Abraham luchó por hacer su hijo, ¿no? Ustedes saben cómo. Abraham y Sara lucharon por hacer ese hijo, duraron 25 años haciendo el chamaco e intentando hacer el chamaco. Y ahí es cuando entra Dios, porque Sara era estéril. Y ahí era la mano de Dios. Y Dios logra lo imposible. Si tú le echas ganas, Dios va a lograr lo imposible. Si en tu trabajo le echas ganas, Dios va a lograr que el corazón de tu jefe se ablande y te suba de puesto. Amén. Amén. Si emprendes algo y le echas ganas y batallas y le echas ganas, Dios te va a mirar tu esfuerzo y te va a recompensar con algo más grande. Con tus propias fuerzas no vas a lograr nada. Tal vez logres una que otra cosa, o hay gente que sí ha logrado mucho por golpes de suerte o bueno, yo no creo en la suerte, yo creo que la suerte es para los mediocres, la verdad. Hay que ser personas que se esfuercen, y hay personas que sí se han esforzado y han logrado mucho. Pero si tú te quieres esforzar y vas de la mano de Dios, esfuerzo más mano de Dios es algo exponencial increíble. Y yo lo he visto con mi familia incluso, ¿no? De que a mi papá Dios se ha agarrado de la mano de Dios y Dios lo ha llevado a niveles grandísimos, ¿no? Y si volvíamos al otro lado, a la otra cara de la moneda, pues es muy diferente a la historia. Por eso agárrate siempre de la mano de Dios. Amén. Amén, así es. Yo siento que, joven, quítate esa atadura de conformista, de miedo, sal de esa zona de confort. Yo sé que tú quieres, porque me imagino que somos de redes sociales, ves redes sociales y dices, ay, yo quiero esto, yo quiero el otro, quiero crecer, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero si nomás son palabras y no haces, ahí se va a quedar. Entonces sal de esa cama, sal de esas ataduras de, ay, es que me da miedo, o ay, es que me da hueva, o ay, es que esto, sal. Miren, la vida yo sé que es difícil, pero hay tres.
La vida está compuesta de un motor, de un seguro y de un conductor. Esa frase me encanta. Cuando yo la vi dije, wow, la voy a tomar propia para cada vez que me sienta mal. Es cierto. Un motor que se llama corazón, un seguro que se llama fe y un conductor que se llama Dios. Ay, mira. Si tú a tu vida la tomas, lo conduce Dios, créeme que el único camino que vas a hacer es el bueno. Te va a llevar a cosas excelentes. Si tu camino, y más si lo conduce Dios, vas a ir a lo grande. Y si en tu corazón tienes fe y estás seguro de Dios y estás seguro de ti mismo, créeme que nadie te va a detener. El enemigo te va a decir, ¡ay! Va a tener miedo de ti. Así es. Pero cree en ti, joven, cree en ti, sal de esa atadura. O sea, ya de que los amigos, que el miedo, que la hueva, que esto, que el otro, eso ya, la verdad que es hora de salir. O sea, es hora de como joven que digan, ay, mira este joven, que se sientan orgullosos de ti, que tú te sientas orgulloso de ti por todo lo que has logrado. Es hora de romper todos esos paradigmas, es hora de ser un joven emprendedor. Así como se está usando ahorita que todos están emprendiendo, tú también emprende, no importa que haya 30 empresas de lo mismo que tú quieras emprender. Tú sal, tú ten fe en que tu empresa va a crecer grande, de que tú vas a crecer, de que tu familia se va a restaurar, de que ese problema se va a reparar. Ten fe en ti, ten fe en Dios sobre todo. Entonces, no sé si ya vamos a Amén. Pues ya vamos terminar. a concluir, ¿no? Ay, qué bonito tema. Bueno. Es un tema que la verdad que la fe, sí, es que la fe en Dios te hace ver la vida de otra cosa. La verdad que yo llegué aquí cuando llegué a la iglesia, pues llegué con muy poca fe y se los he platicado en todos los programas. Yo he dejado a lo mejor sueños que yo creía que desde chiquita yo me veía, pero yo tengo fe en que Dios me va a llevar a cosas más grandes de lo que Dafne mundana creía. Yo siento que la Dafne del Evangelio va a crecer porque tengo fe en Dios y estoy ahí al 101% con Dios. Así que ten fe. Yo lo único que te puedo decir es que ten fe y lleva esas tres cosas en tu vida: tu motor, tu seguro y tu conductor. La vida de eso se lleva. Y en serio, tatúate no, ¿verdad? O sea, pero lleva contigo esa frase. Y al rato todos aquí. Sí, no, pero lleva contigo esa frase. Tu motor que sea el corazón, el seguro que sea la fe y que el conductor de tu vida sea Dios. Sí, que todo lo que hagamos, lo hagamos, como dice la Biblia, como para el Señor. Si tal vez nosotros decimos, es que yo estudio y mi carrera no me da tiempo de trabajar, pero si estudias y nada más estudias, pues sé el mejor en el estudio. Y como dicen los papás, es tu única obligación. Entonces, sé el mejor en el estudio. Y ahorita que Dafne dijo esas palabras, la verdad me llegaron mucho. Y también el pastor, un ejemplo que dice, cuando usted se sube al avión, tú te subes, ¿verdad? No preguntas, ay, a ver el chofer, a ver, quiero conocerlo, para ver si sabe, a ver, no, uno se sube al avión, nomás una vez me he subido, se sube al avión o al camión y uno no dice, pues voy a llegar. Entonces, así debemos de ser nosotros con Dios. Dice que ¿por qué tenemos miedo si el que va conduciendo nuestra vida es Dios? Así como nosotros no tenemos miedo del chofer, del náutico, no sé, del aeroespacial que maneja el avión, no tenemos que tener miedo porque Dios es el que conduce nuestras vidas. Amén. Entonces, ahí nomás. Amén. Y otra cosa bien importante de la fe que tenemos que saber es que la fe se trata de paciencia. Y el ser paciente no significa que seamos perezosos, ¿no? Porque imagínate si Abraham hubiera sido perezoso, pues nunca hubiera hecho al niño, ¿no? O si Noé no hubiera hecho el arca, si hubiera sido paciente, porque muchas veces el cristiano ¿cómo se dice? Conformista. No, compara la paciencia con la flojera, con el quedarte quieto y no hacer nada. Y la fe sin obras es muerte. O sea, si tú que quieres impresionar a la muchacha, pues la fe sin obras es muerte, va a llegar sola. Que se bañe. No, pues báñate, cámbiate. Peínate. Y también para las mujeres, arréglense en el cabellito, no salga, hermano, así como se acaba de levantar, sino que actúe con fe. O sea, sean personas de fe. Lo que vayan a hacer, si van a emprender algo, no es de que voy a poner este negocio y que Dios decida, que al cabo Dios me prometió, ¿no? No, trabaje y luche y usted va a ser grande conforme a su fe. Amén. Dios va a trabajar conforme a su fe. Jesucristo es un Dios que te quiere dar todo. Dios es amor y quiere darte a ti lo mejor. Así que actúa con fe y Dios va a hacer lo demás. Tú deposita tu confianza en Dios. Haz tu trabajo
y Dios va a hacer el resto. Amén. Bueno, chicos, hemos concluido este programa. Algo que quieran decir, si quieren decir algo, díganlo ahí en nuestro Facebook. El siguiente programa cae 1 de octubre. 1 de octubre, rápido. Ya estamos en octubre, ¿no? Qué rápido se va este mes patrio. Se va rápido el tiempo. Bueno, esperemos que les haya gustado. Suscríbanse a nuestras redes de Radio Misión Latina, Iglesia La Misión en Instagram y en Facebook. Sigan a nuestro pastor Elías Pais. También sigan aquí a las páginas de Facebook e Instagram de Yo Solo Sé que soy joven. También Radio Misión Latina. Jóvenes, Iglesia La Misión. También acabamos de abrir una página en Facebook. Síganos, el siguiente programa cae 1 de octubre, jueves 1 de octubre a las 6:30 de la tarde, hora de aquí de Mazatlán del Pacífico. Nos vemos. Vamos a estar hablando acerca de la oración. Si cambiamos de tema, pues les avisamos. Pero vamos a estar hablando de la oración. Va a ser bien importante. Vamos a tener unos invitados que son de lujo de aquí en la iglesia. Así que nos vemos el 1 de octubre en otra emisión más de Yo Solo Sé que soy joven.